ejemplo, un requerimiento no funcional son aquellos requerimientos que el usuario por lo general nos traslada de la siguiente manera. Nos dice, ven, yo necesito que la aplicación me responda en menos de 3 segundos. Yo necesito que la aplicación tenga este esquema de seguridad por roles, donde yo pueda asignar permisos por roles. Entonces yo necesito, por ejemplo, que la aplicación sea una aplicación web. O yo necesito que la aplicación sea una aplicación que trabaje de modo offline, que yo tenga la capacidad de, a pesar de que no tengo internet, poder seguir trabajando en ella y que después se me sincronice la aplicación. A partir de ahí, todo eso son lo que nosotros llamamos como requerimientos no funcionales. Estos requerimientos funcionales siempre son unas directrices y son como unos drivers y son los que nos conducen a tomar decisiones acerca de qué arquitecturas tomar y qué arquitecturas definir para nuestras aplicaciones. Entonces, por lo general, miren una muy clara, yo necesito que mi aplicación sea una aplicación web. Entonces ya ustedes saben que ustedes van a construir un proyecto web. Pero si a veces le dicen, ven, yo necesito que sea una aplicación que trabaje de modo offline, es muy probable que sea una aplicación de escritorio. Aunque hoy en día ya las aplicaciones web tienen la capacidad de trabajar offline, ¿cierto? Pero anteriormente, hace unos 2 o 3 años, todavía se seguía trabajando aplicaciones de escritorio para cumplir ese requerimiento no funcional. Lo mismo pasa con los requerimientos de seguridad. Ya con eso ustedes determinan, por ejemplo, qué componentes de seguridad utilizar, si un membership, si un Open Authentication, etc. Entonces, con estos requerimientos no funcionales, como les decía, ya ustedes empiezan a tomar decisiones y directrices para definir una aplicación. Entonces, acá, por ejemplo, hay unos ejemplos de los requerimientos no funcionales, lo que les decía ahorita. Rendimiento, protección, por ejemplo, dice, yo necesito que la información me viaje cifrada a través de un servicio web. Entonces ya uno empieza a decir, bueno, lo voy a cifrar, le voy a poner un protocolo HTTPS, en fin. La disponibilidad, yo necesito, por ejemplo, que mi aplicación esté disponible un 99.9% del tiempo. La mantenibilidad, yo necesito que mi aplicación sea fácil de agregarle nuevas funcionalidades, ¿cierto? Son algunos de los requerimientos no funcionales más comunes dentro del desarrollo de software y a la hora de construir una aplicación. ¿Qué pasa? Empieza a haber conflictos entre rendimiento o entre algún requerimiento no funcional y otro requerimiento funcional. Por ejemplo, hay un requerimiento no funcional que se conoce como la consistencia de los datos. Yo necesito que todos los datos que yo estoy viendo sean en tiempo real. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un requerimiento no funcional que es el de la disponibilidad? El de la disponibilidad me dice, a pesar de que no haya internet, yo necesito que mi aplicación esté disponible. Entonces empieza a haber contradicciones, porque entonces si yo la voy a tener disponible, quiere decir que yo voy a tener unos datos locales. Pero yo no voy a tener los datos locales que cambió, por ejemplo, Weimar. Entonces ya ahí el sistema de la confiabilidad de la información se ve afectado. Entonces ahí empiezan a jugar un papel muy importante el análisis de todos esos requerimientos no funcionales para tomar una decisión correcta en cuanto a la arquitectura que se va a tomar. Entonces me voy a saltar de una vez acá a lo que se conocen como los estilos arquitectónicos. Entonces, por ejemplo, hay uno muy común que es el famoso o el conocido cliente-servidor. Cliente-servidor simplemente es donde yo en mi máquina tengo un componente de mi solución. Cuando hablo de solución me refiero a todo el ecosistema posible de componentes o de aplicaciones, etc. Entonces cuando yo le digo cliente-servidor es que yo básicamente tengo una instalación en mi máquina local y tengo, por ejemplo, un servidor de base de datos o tengo un servidor web. Entonces eso es lo que se conoce, lo que comúnmente se conoce y que antes se utilizaba mucho, ya hoy casi se está utilizando menos con todo este tema de las aplicaciones web, pero era un componente y era un estilo arquitectónico que se utilizaba muchísimo antes, el estilo cliente-servidor. Ahora hay uno que se llama, que ya este es un patrón de diseño arquitectónico más que un estilo arquitectónico como tal, que son los llamados capas, ¿cierto? Yo sé que ustedes lo han escuchado mucho, pero entonces hay uno que se llama capas y niveles. ¿Qué quiere decir eso? Este de capas y niveles lo que me dice es que yo puedo tener una aplicación distribuida en diferentes niveles y en diferentes capas. Entonces, por ejemplo, los niveles
se refiere a la distribución física de los diferentes componentes que tiene una aplicación. A eso se refiere específicamente los niveles. Entonces yo puedo tener un nivel de cliente, yo puedo tener un nivel de aplicación web o de servidor web, llamémoslo mejor, para que se vea más la relación con niveles físicos. Puedo tener un servidor de aplicaciones. Y puedo tener un servidor de base de datos. Entonces esos son los diferentes niveles físicos. ¿Listo? Y entonces lo que son las posibles capas de mi aplicación sería, por ejemplo, mis vistas, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy trabajando con ASPX, mi capa de controladores. Yo tengo por acá mi capa de servicios, por ejemplo. Y tengo, por ejemplo, mi capa de flujos de trabajo, por ejemplo. Tengo mi capa de lógica de negocio. Tengo mi capa de acceso a datos. Y tengo mi capa de SQL, por ejemplo, o de ya el motor de base de datos como tal. Listo, entonces cuando ustedes escuchen que es una arquitectura, de n capa y n niveles, se refiere a eso. Por un lado están los niveles físicos que yo puedo tener. En este caso, por ejemplo, puede ser el cliente, podría ser un computador, por ejemplo, ¿cierto? Después está el servidor web, donde ya yo tengo una aplicación desplegada, por ejemplo, puede ser un servidor IIS, o un Apache o lo que sea. Un servidor de aplicaciones, que es donde yo voy a tener, por ejemplo, desplegada todos mis componentes de lógica de negocio. Y ya mi servidor de base de datos, donde ya yo tengo la información almacenada. Entonces, esos son los niveles. Entonces, esto puedo decir que tiene 1, 2, 3, 4 niveles. Mientras que esto, yo puedo decir que tengo una capa, 2 capas, 3 capas, 4, 5, 6 capas, 7 capas. Entonces, a eso se refiere a una arquitectura cuando yo digo tengo n capas y tengo n niveles. ¿Listo? Ahora, ya dentro de... Así pasa. Ahora, por ejemplo, ya dentro de... ¿Alguna duda? No. Molestando. Entonces, por ejemplo, hay otro estilo, ya empiezan a aparecer otros estilos arquitectónicos, por ejemplo el estilo arquitectónico MVC. Cuando digo no empiezan a aparecer no es porque sean nuevos, soy bastante viejito ya. MVC, eso lo que significa es Model, View, Control. Modelo vista controlador. Modelo vista controlador. Este es un patrón que empezó, si no estoy mal, fue con Java, creo que fue que empezó, o PHP, no me acuerdo muy bien ahorita. Pero fue un patrón, o fue un patrón de diseño para construir aplicaciones web. ¿En qué consiste este patrón? Es muy fácil. Yo tengo mi aplicación web, estamos hablando de aplicaciones web, donde yo tengo aquí mi browser y yo ingreso a una página. Entonces, cuando yo ingreso a esa página, yo estoy haciendo una petición, por ejemplo, estoy haciendo una petición HTTP, por decir cualquier cosa, a un servidor, ¿cierto? Estoy haciendo un servidor. Entonces estoy accediendo a la aplicación de chispitas.com, por decir cualquier cosa. Entonces, dentro de esta aplicación, o dentro de este servidor, está desplegada esa aplicación, y esa aplicación, vamos a decir que tiene un modelo vista controlador, un patrón de diseño, un modelo vista controlador. ¿En qué consiste eso? Eso consiste en que yo, cuando hago mi petición, llego a mi capa de controladores. Esa capa de controladores se encarga de empezar a interactuar con mi modelo, que mi modelo básicamente van a ser
todo aquello que sean mis entidades de negocio. Y una vez yo interactúo con mi modelo, aplico mi lógica de negocio, hago lo que tenga que hacer, ya yo le retorno al usuario lo que son las vistas. ¿Listo? Este de pronto, si alcanzamos a ver un poquito más de lo que se trata MVC, si alcanzamos a ver MVC, vamos a explicar un poquito más a fondo y vamos a entender un poquito más de qué se trata esto. ¿Listo? Bueno, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre un patrón MVC y una aplicación, por ejemplo, ASP.NET clásica? Que yo no accedo, cuando hago la petición, no accedo a los controladores, sino que accedo directamente a las vistas, y las vistas se encarga de redireccionarme a través de una interacción con el usuario a un controlador, mientras que con una aplicación MVC yo accedo a los controladores de una vez. Eso es una de las diferencias más importantes, pero que la vamos a entender mejor cuando estemos viendo ya eso. Listo. Entonces aquí lo que les decía ahorita, la arquitectura de cliente-servidor, sus ventajas, sus desventajas. Ya esta presentación igual se la voy a montar. Ya todos pudieron acceder al, porque me habían dicho que ayer. Bueno, sigamos. Entonces aquí lo que les decía ahorita, arquitectura por capas, el modelo por capas, miren cómo está dividido, ¿cierto? Donde yo tengo los diferentes componentes que conforman una solución. Las ventajas, ya ustedes después las miran, desventajas, arquitectura por capas y sus evoluciones, miren lo que yo les decía, la N capas y N niveles, arquitectura de 2 capas, por ejemplo, si yo solamente tengo un cliente y tengo un servidor de base de datos, etc. Arquitectura de 3 capas, que es donde yo tengo mi componente de UI o mi componente de vistas, y solamente tengo mi componente de lógica de negocio y mi componente de acceso a datos. ¿Listo? Entonces eso es como el diagrama de despliegue de una aplicación web, donde yo hago, a través de internet, hago una petición a un servidor, y ese servidor ya se encarga de resolver pues las respectivas peticiones que yo hago. La arquitectura orientada a servicios es simplemente una arquitectura, simplemente entre comillas, donde todas las soluciones están orientadas y buscan ofrecer servicios para ofrecer integración. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi producto de cartera, y yo tengo por otro lado mi producto de facturación, y por otro lado tengo mi producto de contabilidad, por ejemplo. Entonces lo que yo busco es que yo necesito que cuando me hagan un movimiento en cartera vaya y me asiente el movimiento contable de una vez. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Dentro de mi componente de contabilidad, por ejemplo, expongo los servicios para que las otras aplicaciones que dependan de contabilidad se puedan integrar a contabilidad. Entonces todo eso se puede hacer a través de servicios web, incluso a través de archivos planos. Hay un montón de formas de integración. La tradicional hoy en día es a través de servicios web, ya sean SOAP o ya sean servicios REST. ¿Listo? Entonces miren lo que les decía ahorita, yo tenía mis diferentes componentes y yo los integro a través de servicios. Está el modelo vista controlador, es lo que les decía ahorita. Acá está el tema, yo hago las peticiones directamente al controller, él se encarga de interactuar con el modelo y ya me devuelve una respuesta, ya sea en JSON o ya sea un HTML, que es lo que nosotros estamos acostumbrados y habituados a ver. Pudieron crear su aplicacióncita Windows Form. Básicamente Windows Form son aplicaciones de escritorio que tienen una forma, digámoslo así, una forma tradicional de hacer aplicación y una forma... Exactamente. Eso es muy parecido a Visual Basic. Los que han trabajado con Visual Basic o los que han trabajado con Java AWT o Java Swing, también es muy similar a esa forma de trabajar. De hecho, esa fue la primera forma que sacó Microsoft para trabajar aplicaciones de escritorio. Entonces vamos a encontrar aquí primeramente que él nos crea una clase program, ¿cierto? Que miren que anteriormente yo no era el framework, no traía como la clase que se encargaba de hacer la inicialización de eso, sino que aquí ya está la inicialización, o él la implementa aquí, y yo puedo entrar a modificarla y puedo, por ejemplo, configurar cositas. Puedo, por ejemplo, decirle cuál quiero que sea mi formulario de inicio. Simplemente hago una nueva instancia de mi clase formulario. ¿Por qué? ¿Por qué digo clase?
porque cada uno de esos formularios van a terminar siendo un objeto y van a terminar siendo una clase dentro de mi proyecto de Windows Forms. Entonces yo lo que hago aquí es correr la aplicación y le digo cuál va a ser ese proyecto de inicio, cuál va a ser esa ventana de inicio, perdón. Entonces nos vamos a ir, si nosotros damos, perdón, si nosotros damos doble clic sobre la primera, donde está el CS, donde dice form 1.cs, nos va a abrir, ¿cómo? CS quiere decir que es una clase de C#. Listo, entonces el Visual Studio aquí nos va a dividir como en tres cositas que son las que quiero que veamos. La primera es que si yo doy doble clic sobre la raíz, me va a abrir el Designer, donde yo puedo empezar a arrastrar controlcitos y puedo empezar a diseñar mi interfaz de usuario. Aquí, ahí donde tengo el mouse. Sí, ahí en Form le dan doble clic y ya le saca eso. Listo. Ahora, listo. Entonces ahora, si yo abro acá, si yo le doy doble clic acá, ya voy a encontrar el código de mi clase. Listo, que es donde yo puedo empezar a hacer la implementación por código de lo que yo quiero que haga mi interfaz de usuario en este caso. Listo. Ahora, si yo doy doble clic acá, ustedes van a encontrar que aquí hay una sección que dice que ha sido generado por el designer, una sección de código que ha sido generado por el designer. Si ustedes la abren, van a encontrar un montón de cosas. Por ahora solo van a encontrar esto, pero a medida que yo empiezo a agregar controles, por ejemplo, yo voy a agregar un label. ¿Dónde abriste esa parte de la izquierda? El toolbox. Por lo general, míralo aquí donde está. Por lo general lo van a encontrar en esa partecita aquí por donde tengo el mouse, así como en vertical dice Toolbox. Listo. Ahí lo van a poder encontrar. Entonces si yo por ejemplo empiezo a agregar controlcitos dentro de mi aplicación, voy a agregar un label, voy a agregar un textbox. Voy a agregar un textbox. Y si ya yo me paso al designer, se van a empezar a ver que él me empieza a agregar todas esas cositas, todos esos controles dentro de esta clasecita, dentro de mi designer.cs. Miren que por ejemplo ya aquí está mi label y aquí está el textbox que acabé de agregar. Vale. ¿En designer.cs? Sí, en designer.cs miren que ya me aparece el textbox que acabé de agregar y el label que acabé de agregar. Me aparecen una serie de configuraciones, ¿perdón? ¿Perdón? Es bueno que coloque todo de una vez toda la información del label, o sea, que lo he escrito. Anteriormente tocaba manualmente escribir todo. Ah, empezar, sí, exactamente, empezar a escribir label 1.autosize igual a exactamente. Ya le hace todo, incluso si ustedes se vienen acá y se paran aquí y buscan ese panel de propiedades o le dan F4, cuando ustedes le dan F4 les va a sacar este panel. En este panelcito yo puedo empezar a configurar un montón de cosas y un montón de atributos para mi control. Entonces yo quiero que el control no se llame label 1, sino que se llame LBL nombre, por ejemplo. Listo. Pero te tienes que parar sobre el control. Sí, parar sobre el control. No le des doble clic, párate solamente sobre el control y busca acá en la parte de derecha, de tu pantalla, un panelcito que se llama propiedades. Bueno, en ese ustedes pueden empezar a jugar y pueden empezar a cacharrear y hay un montón de propiedades que ustedes pueden empezar a trabajar. Por ejemplo, yo quiero cambiar el nombre de mi label. Ojo, no es el texto, sino el ID, por decirlo así, el nombre como tal, exactamente, con el cual yo lo voy a poder reconocer cuando yo esté codificando. Listo, entonces si yo miro por acá, voy a encontrar otra serie de atributos, por ejemplo, el texto. Entonces el texto que yo quiero mostrar, yo lo modifico desde acá. Entonces cuando ya yo cambio eso, miren que ya automáticamente me cambia acá. Y yo si nuevamente me voy al código, voy a encontrar que ya me cambió. Entonces ya por ejemplo tengo el LBL nombre y ya tengo el nombre.
Perfecto. También a su vez, yo por ejemplo, si me paro sobre la cajita de texto, yo también puedo configurar las mismas propiedades. Listo, por ejemplo, yo quiero que esto sea txt name, por ejemplo. Listo, y quiero que, por ejemplo, él tenga un texto por defecto. Él me va a colocar un texto por defecto ahí si yo le colocara texto. Si no le coloco texto, él no me va a colocar nada. Listo. Entonces, los controles también dentro de Windows Phone también tienen algo que son los eventos. Los eventos es cuando es una acción que se ejecuta cuando ocurre algo con el control. Por ejemplo, drag and drop. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy arrastrando el control, ocurre un evento. Ese evento yo puedo especificar una programación. Yo puedo decir, venga, cuando me lo empiecen a arrastrar, cámbiamele el texto, por decir cualquier cosa. Entonces, todo eso yo lo puedo empezar a configurar desde acá, desde este panelcito de eventos, que es donde está como el rayito que dice eventos. Listo. Entonces yo puedo configurar, por ejemplo, para el textbox, uno muy conocidos es cuando yo estoy escribiendo, o cuando yo termino de escribir, o cuando yo empiezo a escribir, perdón. Entonces, vamos a mirar por acá los eventos acá en text change. Entonces, si yo le doy doble clic, él me va a generar, mire que él me va a generar un método. Ese método, ¿cómo? Text change. Text change. Ya les voy a mostrar. Me paro sobre el control, propiedades, me paro acá sobre eventos y lo busco. Lo puedo organizar por orden alfabético o por categoría. Entonces lo pueden organizar por alfabético y buscan en el que dice text change. Listo, entonces le dan doble clic ahí sobre la cajita que les aparece y él automáticamente les va a generar el método, que es este de acá, el evento text change. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Voy a colocarle un punto de interrupción para que miremos en qué momento él entra acá a este evento. Entonces voy a ejecutar. Entonces voy a escribir. Entonces miren que tan pronto yo escribí la A, él intentó ingresar acá. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué puedo yo encontrar dentro de estos métodos o dentro de estos eventos? Él por lo general me va a mandar estos dos parámetros. El primero es el sender. El sender es el control que está disparando el evento. En este caso es un textbox. Y en el E o en el event args son argumentos que yo puedo pasar dependiendo del control. No todos los controles pasan los mismos argumentos. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de eventos, yo paso un evento o paso otro tipo de evento. Enseguida vamos a ver un ejemplo mejor. Ahora, les voy a mostrar algo. Les voy a ir mostrando algo. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un debugging, yo estoy haciendo un paso a paso y resulta que yo quiero evaluar cierta expresión y yo quiero mirar a ver si yo ejecuto una línea de código, si yo escribo una línea de código, qué resultado me va a tener, sin tener necesidad de parar la ejecución, escribir, volver a compilar y volver a ejecutar, sino que hay algo que se llama el Immediate Windows. El Immediate Windows lo que me permite es eso, yo hacer código en tiempo real y poder mirar y poder saber qué resultado me trae esa línea de código, por ejemplo. Entonces, para sacar el Immediate Windows, los que no lo tengan en la partecita de acá abajo, que se dice así, Immediate Windows o Windows, no sé en español cuál es la traducción que tiene. No, inmediato, no sé si es inmediato o no, pero bueno. Si no la encuentran, se van acá al menú de debug, arriba, en debug, y la primerita opción que dice es el menú Windows y ahí lo van a encontrar. Entonces buscan uno que se llama Immediate Windows. Veanlo acá. En caso pues de que no les aparezca. Listo, entonces yo aquí dentro del Immediate Windows puedo empezar a tirar código como si estuviera en mi editor de texto normal.
Entonces yo puedo saber qué variable, qué valor tiene una variable. Miren que él incluso me saca el IntelliSense. Entonces si yo doy sender, yo escribo sender, le doy enter, él me va a traer cuál es el sender. Entonces si yo busco cuál es el sender, me va a decir, estoy parado en el punto de interrupción. Pues ya le habías dado. O sea, ya le di Pero está ejecutar. durante la ejecución. Estoy en ejecución, exactamente. Tengo que estar en ejecución para poder estar ahí en el Y después de Windows. la ejecución pueden change. El event change, el text change, perdón. Listo, entonces Sacar todas las propiedades. Entonces miren que yo puedo hacer absolutamente todo. Entonces miren, ¿qué me está diciendo? El sender tiene un texto que es A, que fue la primera letra que yo escribí. La L no me la alcanzó a coger. Y acá hay un montón de propiedades que son todas las que están relacionadas con el control que disparó el evento. En este caso un text box. Listo, entonces yo puedo empezar a jugar con eso. Tiene 122 propiedades para mostrar. Entonces yo le digo sender, pero hay una cosa muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que yo la primerita clase les dije que absolutamente todas las clases heredan de una superpadre que se llama object, ¿cierto? Entonces, buenos días. Entonces, como les dije, todo hereda de una clase que se llama object. Entonces, como todo hereda de allá, todos los eventos ustedes lo van a encontrar que el primer parámetro que recibe es un object. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no lo estoy recibiendo propiamente como si fuera un textbox. ¿Por qué sí lo puedo recibir? Porque textbox hereda, en cierta medida, hereda de object. Entonces, ¿qué pasa? Si yo intento acceder a las propiedades, solamente me van a aparecer esas 4 propiedades, esos 4 métodos, que son métodos de la clase object. Pero si yo hago el casteo y lo transformo como un textbox, ya voy a poder tener acceso a todas las funcionalidades de... ¿Le dan en debug? No, pero ustedes saben el punto de interrupción. Sí. Tampoco me da. O sea, no es solo en ejecución, sino que tienen que estar en un breakpoint. Cuando ya llegan el breakpoint. Sí, es cuando ya llega el breakpoint. Entonces le empieza a escribir y ahí sí ya puede sacar el Windows. Pero es que no nos da. Sí, claro. Entonces, mira, le ponemos el punto de interrupción, ejecutamos. Pero bueno. Bueno, una cosa, para los que no les está ejecutando la aplicación, Sí. ustedes se van al proyecto de Windows Phone que crearon, le dan clic derecho y le dicen que van a seleccionar ese proyecto como proyecto de inicio. En esta opción de acá. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? En proyecto de inicio, seleccionar como proyecto de inicio. Está acá. Entonces ya se dan cuenta que el proyecto de Windows Phone le queda como en negrito. Ahí Porque sí dice pueden ya. inicializar interactivo y proyecto. No, setup up start. Setup up start to project. El 2 más arriba. Está desactivado. Dice que no pueden. Porque si están ejecutando algo ya, no lo pueden, tienen que parar la ejecución. Listo, entonces mira que cuando ya yo empiezo a escribir, acá, una vez ya yo estoy en un punto de interrupción, ya yo se puede ir a Si te aparece acá. ¿Qué pasó? Dale clic derecho. No, ya tú lo tienes como proyecto de inicio. Pero ¿cómo es que...? Dale ejecuta y empieza a escribir. Escribe algo ahí. Ya, ahora sí te vas a Tools. Debut, perdón, debut. Allá le salió un error todo. Ya falló. Ya puede empezar a verificar. Ay, ¿dónde vamos? Sí, ahí donde vamos. ¿A quién le salió error?
Yo no sé eso. Queda así con usted. Ah, lo que pasa es que en Windows y Windows. ¿Cómo le da? Entonces, ya puede empezar a escribir. Ya puede intentar. ¿Ya te dio? Pero en ejecución, ¿Ah? cuando uno está ingresando en la caja de texto, Sí, o sea, recuerden que todo eso está relacionado, en este caso, al evento que yo configuré. Listo, ahí es donde él entra el punto de interrupción. El evento es solamente cuando se lo tocan y lo van a cambiar. Sí, cuando voy a cambiar cualquier texto, él entra ahí. Listo. Entonces ya yo puedo empezar a jugar con las propiedades de ese control. Y yo voy a decir que ese control, una cosa muy importante, es que yo lo debo castear. ¿Por qué lo debo castear? Porque como él me está llegando como un object, él no sabe qué tipo de dato es. Entonces para eso yo hago simplemente un casteo. Uy. Yo hago un casteo del sender. Miren que yo cuando hago esto, ya puedo tener acceso a todas las propiedades de un textbox. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener acceso a la propiedad text y A es la que yo estaba empezando a escribir. ¿Es claro eso ahí? ¿Es claro por qué hice eso? ¿Y cómo la pasaste? Sí, como ¿Cuál? se la jugaba. Ese me lo copié. ¿Ah? No lo había remandado al principio como propiedad. Ah, bueno, sí. Eso es una forma para yo tener acceso desde los parámetros que me manda el evento. Pero como yo lo había renombrado, gracias por la observación, ¿cómo fue? TXT name. Yo también puedo acceder a él así. Pero eso es en el momento pues de ahí. Exactamente. Sí, yo todo lo que hago aquí en el Immediate Windows, yo lo puedo hacer en tiempo de ejecución. Listo, entonces así ya. Pero solamente puedo acceder a TXT. TXT no, ya cualquiera que ustedes hayan definido dentro de. Entonces miren LBL nombre punto text. Miren que ahí me está diciendo que el label tiene un texto que se llama nombre. Es ¿Listo? para. Eso lo utilizaríamos para. El Immediate Windows. ¿Cuál? Vean, el Immediate Windows. Hace lo mismo que el TXT con Porque yo no sé cuál es. El Immediate Windows es una herramienta muy muy poderosa cuando yo estoy, por ejemplo, tratando de encontrar un error. Cuando yo estoy tratando de encontrar un error y no sé por qué es el error, yo puedo empezar a colocar punticos de interrupción. Entonces resulta que hay una parte de código que yo quisiera, yo digo, bueno, la solución de pronto sea sumar estos dos valores, por ejemplo. Pero yo no quiero tener que tirar el código, compilar, volver a ejecutar, volver a probar y donde eso no me funcione, que me faltó un punto y me faltó sumarle otro valor, entonces volver a modificar, volver a compilar, volver a ejecutar, Todo eso me lo ahorro como con el Immediate Windows. Entonces yo hago todas mis pruebitas aquí en tiempo de ejecución con los valores que me va trayendo la aplicación, con los valores reales que me va trayendo la aplicación y ya yo puedo determinar con mayor exactitud cuál puede ser mi error, cuál puede ser la solución, la posible solución a la necesidad que yo tengo. Pero eso no es lo mismo que uno haría haciendo un debug. Digamos, la aplicación está reventando porque estoy tratando de asignar, digamos, un valor nulo a un. Por ejemplo, Bueno. ajá. Mucho determino, digamos, bueno, es pongo el punto de interrupción, entonces ya yo Ajá. digamos, donde me saca el error, yo puedo
podría, digamos, tengo que hacer, digamos, esta validación. Entonces, por ejemplo, devolver el debug. Y ya. Ya, exactamente. Yo, por ejemplo, puedo devolver el debug. Resulta que yo estaba haciendo el debug y a mí se me olvidó, por alguna razón se me olvidó inicializar esa variable y resulta que esa variable quedó en nulo y me está sacando error. Para yo no tener que devolverme, yo aquí por el Immediate Windows yo le puedo asignar un valor. Yo le digo, venga, no. Digamos que el texto es Alberto. Pero es más fácil trabajarlo dentro, digamos, del código que tengo. Lo que pasa es que, o sea, sí, pero eso les va a ahorrar muchísimo tiempo. Eso realmente es un utilitario, no es que sea algo obligatorio, sino que se lo estoy mostrando porque así ustedes pueden encontrar errores muchísimo más fácil. Pueden encontrar errores y pueden hacer pruebas mucho más rápido. Porque imagínense, saque usted la cuenta del tiempo que usted se demora compilando, ejecutar aquí, porque el proyecto es muy pequeño. Pero cuando son proyectos de 200, 300, 400 formularios, esa vaina para que cargue se demora muchísimo. Entonces, si por alguna razón yo me equivoqué en el código, entonces yo tengo que volver a ejecutar, volver a compilar. En cambio aquí hago el código de una vez, digo, listo, esta es la línea de código que a mí me sirve, entonces yo me la copio y la pongo en el código y ahí si hago la prueba final ya sé que esa prueba me va a funcionar. Entonces eso lo que busca es ahorrar tiempo. Y de hecho eso es debugging. Eso es hacer debugging, hace parte de lo que es hacer debugging. Cuando no me aparece el Immediate Windows, nada, ¿qué es? Es porque o no estás en tiempo de ejecución y no estás parado en un punto de interrupción. Sí, pues aquí está parado. Ahí estás, ya, no sé lo que empieza a escribir. Ya, no sé lo que empieza a escribir. Pero no tiene como inicialmente como los datos que No, ya tú puedes empezar a programar lo que tú quieras ahí. Y ahí, por ejemplo, ya no puedes usar el immediate, pero te escribe otra cosa. Sí, bueno. Lo que pasa es que cada vez que cambia el texto, él va a entrar al evento. Recuerden que los eventos siempre se disparan cuando ocurre una acción relacionada a ese evento. Si yo tengo un evento que se llama text change, cada vez que el texto cambie, el evento va a ser disparado. Listo. Entonces miren que por ejemplo yo dentro del Immediate Windows yo le dije que el texto del txname iba a ser Alberto, ¿cierto? Entonces si yo sigo la ejecución, miren que ya yo tengo acá Alberto. Y eso lo hice sin tirar una línea de código, sino haciéndolo a través del Immediate Windows. Eso sirve para probar cosas rápido, ¿cierto? Resulta que por allá yo necesito evaluar una ecuación, una fórmula, y se me olvidó ingresar un campo. No, venga, ingresémoslo aquí por el Immediate Windows para que eso sea más rápido. Punto text igual a y ya. Sí, aquí como está acá, ¿verdad? Sí, porque él recibe es un string. Yo como decía, ¿Cómo? No, ya termina la ejecución. O sea, ya le das F5 o le das continuar. Tú lo pusiste perfecto ahí, tú pusiste fue en el Immediate y él te lo Sí, en el puso Immediate perfecto. Windows. Yo no escribía Alberto ahí, sino en el Immediate Windows. Cuando yo ejecuto esa acción, él me retorna, miren que él me retorna pues, lo que yo asigné en esa variable y ya eso sí lo puedo ver acá. ¿Te funcionó? Xbox no tiene que poner ese Xbox que escribe ahí. Entonces ahí abre el Windows. mira que ya lo había puesto. Pero, ¿eso se llama así? Dale otra vez. Escríbelo otra vez. Todo esto. Xbox 1, no, en realidad es punto text. Yo
una mala de siempre. Dale. Eso es lo que te dije ahorita. Será por nivel Así sea que yo lo cambie por acá o lo cambie por debajo, él vuelve a entrar al evento. Vamos a volver a entrar. Felipe. Pero acuérdate que es cuando está en el breakpoint. Te devuelve la conexión. Recuerda que decía que los parámetros que recibía eran el nombre y que devolvía. Ah, exacto. Devuelve una cosa que te a la otra. ¿Cierto? El método recibe como parámetro el nombre del método y luego ya la conexión. Sí, mira que él sí se queda, Sara. Mira que él sí se queda ahí. Él vuelve a entrar al evento. O sea, que hay que abrir. Mira que él entra otra vez. Y ahí sí ya. Bueno, ahora entonces, ahora devolvámonos otra vez al formulario y vamos a mirar acá dentro del Toolbox una serie de opciones que me muestra para yo poder agregar dentro de mi formulario. Entonces van a estar por lo general agrupados por tipos de controles. Entonces miren toda la variedad y las categorías que yo tengo de controles. Estas de X no les van a salir a ustedes, porque esos son unos componentes adicionales que yo tengo ahí. Listo, pero entonces a ustedes sí les van a aparecer eso. Primero una categoría donde están todos los controles, después una donde están los controles comunes, contenedores, menús, controles para el manejo de datos, controles para componentes, para impresión y ventanas de diálogo. Listo, entonces ahora vamos a agregar un componente para listar, por ejemplo, una lista de registros, por ejemplo. Yo quiero mostrar una lista de personas, por ejemplo. Entonces lo que hago es, me voy a arrastrar, coloco ahí dentro del filtrico, arriba, escribo la palabra grid y lo empiezo a arrastrar hacia la ventana. ¿Pero dónde te metiste? En Toolbox, acá en el Toolbox. ¿Pero en cuál? ¿En cuál? No me metí en ninguno, sino que escribí arriba simplemente grid. Entonces ya él filtra y él me trae el control que yo necesito, exactamente. Exactamente, con Data Grid View y lo arrastran. Entonces cuando arrastran el Data Grid View les va a salir esa ventanita donde yo puedo configurar algunas propiedades básicas de ese grid. La primera es el Data Source. ¿Qué es el Data Source? El Data Source simplemente, como su palabra lo indica, es el origen de datos de donde yo voy a sacar la información. Entonces yo lo que puedo decir es, venga, voy a agregar un nuevo Data Source, voy a pegarme una base de datos, voy a crear un dataset de esa base de datos, voy a crear un connection string. Ahora, a ustedes probablemente les va a salir esto en blanco. ¿Qué hace uno? Le dan en nueva conexión
como ustedes no tienen ahí base de datos, entonces pueden mirar. Entonces, y ahorita creamos una basecita de datos, listo. Entonces por ahora, bueno, vamos a devolver. Acá, donde dice seleccionar data source, yo les voy a decir que voy a agregar un nuevo proyecto. Pero ¿dónde lo saca? Me paro sobre el, Lo miren, que pasa es que él tiene ya creado tiene ya creado el grid, pero Ajá. no está saliendo la ventanita de... bueno, se paran sobre el grid, ¿cierto? Así como soy yo, y arribita le aparece una flechita, en la esquina superior derecha, le dan ahí y ya me sale, ¿listo? Listo, entonces ahora yo le voy a decir, venga, agrégueme un nuevo data source, me voy a pegar a una base de datos, voy a crear una nueva conexión. ¿Cómo creo la nueva conexión? Le doy en New, coloco el servidor al cual me voy a pegar, el tipo de autenticación, si va a ser autenticación de Windows Authentication, la base de datos que yo quiero seleccionar, en este caso voy a seleccionar esta. Pero aquí te va a continuar solamente. Sí, porque eso es solamente para mostrarles así de manera ilustrativa, más que todo. Listo, entonces pruebo la conexión, me dice que la conexión sucedió, que tuvo éxito y ya yo me conecto, listo. Entonces le doy siguiente, me dice que si cómo quiero guardar el nombre de mi cadena de conexión. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía que yo puedo agregar cadenas de conexión dentro de un archivo de configuración para la base de datos? Entonces yo lo que puedo hacer es, él me va a pedir un nombre y los datos de conexión, entonces él me va a crear automáticamente esa conexión. Le doy en siguiente y ya él me va a mostrar las tablas que tenga esa base de datos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar, ¿cuál seleccionamos? Una fácil. Células. Estudiantes no tiene municipios. Listo. Entonces yo le voy a dar finalizar. Y acá, entonces miren que él automáticamente me va a crear las columnas que tiene mi base de datos, en este caso de la tabla I, municipios, perdón. Entonces me dice que tiene municipio ID, tiene departamento ID, tiene nombre y tiene algo que se llama iglesia ID. Listo. Entonces yo ejecuto eso, que tenga datos de esa tabla. Perdió. Se hizo. Bueno. Entonces ahí me trae solamente hay una ciudad y solamente hay una tablita. Entonces para que hagamos el ejercicio rápido, porfa, ábranse el SQL, se conectan a la instancia local y créense una tablita ahí de personas que tengan nombre, apellido y cédula. ¿Listo? ¿Cómo? Conéctense coloquen el punto y seleccionan Windows Authentication. Probemos a ver si así conecta. Ay, a mí ya había una ahí, pero no conecto. Como les decía ahorita, yo puedo también utilizar por ejemplo, para los que son de tipo dato, puedo utilizar data source también. Entonces voy a venirme acá a contenedores, menú, data. Entonces yo por ejemplo voy a buscar un combo, que es otro ejemplo que también nos puede servir para yo seleccionar eso, para yo listar objetos para poder configurar un data source. Entonces yo le digo que puedo configurarlo aquí o yo puedo configurar acá. Cuando configuro acá, yo le puedo decir cuál va a ser el origen de datos. Entonces en este caso le voy a decir que va a ser eso. Y voy a seleccionar cuál va a ser el display member. En este caso voy a seleccionar este nomás. Y cuál va a ser el value member. El value member
es que, por ejemplo, ustedes saben que yo tengo, por ejemplo, mi tabla de ciudad. Mi tabla de ciudad tiene ciudad ID y tiene nombre. Pero resulta que yo tengo una clave foránea, en donde yo tengo, por ejemplo, en barrios o en persona, tengo una clave foránea hacia ciudad. Entonces yo lo que coloco en persona no es el nombre de la ciudad, sino que yo coloco es el ID de la ciudad. Entonces en este caso, por ejemplo, si Medellín es el ID 1, yo coloco es el ID 1, no el nombre Medellín. Entonces para eso yo configuro el value member, para decirle de dónde voy a sacar el valor de esa propiedad. Y un selected value en caso de que yo quiera que me cargue alguno por defecto. Listo, entonces ya si yo ejecuto eso. Pero tú, ahí yo no me puedo meter en Y usar el value que le pusiste. Sí, yo le seleccioné en Data Bound Items y ahí ya me da la opción para yo configurarle. Y ese es el value que le pusiste. Selected value le puse por ejemplo municipio ID, ustedes le pueden poner por ejemplo cliente ID. Entonces miren que aquí ya me trae un combito con la lista de ciudades. Ya a ustedes le debería traer la lista de clientes. Y en display member que le pusiste. Display member es lo que ustedes quieren que se le muestre al usuario. En este caso yo puse el nombre. Y el value es. Y el value es lo que yo voy a seleccionar de esa entidad o de ese objeto. Medellín en este caso yo voy a seleccionar el municipio ID. Pero vení, ese es el value. Yo le puse cliente y chama, pero no le pongo el cliente y porque acá pone tiene Entonces, pues selecciona identificación. Y acá, no, ahí no tiene que poner nada. Ahí no. Ya, o sea que ya está claro. O sea, sí. Sí, ¿Y él cómo sabe que lo va a mostrar abajo en ese grid? Por el dato No, social. él, pues ahí no le. Yo no estoy asociando nada de lo de abajo con lo de arriba. Pero a Qué mí me maravilla. deja. Te cambias y cambias. Porque están pegados al mismo data source. Entonces él comparte el sí. ítem seleccionado. Pero Exactamente. espérame, pero esto no tiene relación. Porque tiene el mismo data source. Pero porque tenga el mismo data source, sabe que tiene que ir No. no sé. Increíble, no tiene. ¿Dudas? ¿Todas? Hay una pregunta. Sí. Nadie puede crear varios objetos. Digamos, si esos objetos tienen conexión a la misma base de datos, buscar que se conecta, hace una conexión hacia la base de datos. Sí, ahí estoy haciendo ya conexión a la base de datos. Pero la manera de una sola conexión para todo o varias conexiones. Una. Sí, por no. En este caso, pues una. Si ya yo configuro otros data source, ya por cada data source una conexión. No, eso me refiero. Yo puedo llevar un par de datos. Ok, sí, cada Los uno. objetos que se conectan a otros, cada uno es una conexión. Sí, de hecho es mejor que sean varias para no tener conexiones abiertas. Si no, abro, consulto, cierro, abro, consulto, cierro, abro, consulto, cierro. Por eso. Ella le hace estar. Listo. Ahora, si yo me voy a la clase o a donde yo puedo colocar el código de mi aplicación, de mi formulario, aquí dentro en el tercero del arbolito, donde yo coloco el código, en el code behind. Listo. ¿Cuál es la ejecución? ¿Cómo? Entonces miren, eso se llama el code behind. Entonces es este de acá, mírenlo. Aquí es donde estoy parado ahorita. Entonces miren que él me agregó un evento que es el form 1 load. Dentro de él me configuró el municipios table adapter. ¿Qué es lo que hace él allí? Simplemente llenarlo con la información que está dentro de la tabla de municipios, en su caso de clientes. O sea que todos los CS es lo que me llama coordinar. No, para lo que son vistas, cuando
estemos viendo, por ejemplo, una ASP, también van a encontrar que las vistas son así, por ejemplo, formulario 1.aspx y van a encontrar un código que se llama, por ejemplo, formulario.aspx.cs. Eso también es code behind, pero son las que están relacionadas con vistas como tal para el usuario, interfaces de usuario. O sea que esos que vimos ahorita que no son copy nada. No, esos son clases normales. Entonces, disculpame mi ignorancia. Entonces, este forms, cuando dices que es copy nada, es porque es un código a hacer clic, o sea, como el flow. Porque es el código de esta vista, es por eso. Ah, ya. Como si estuviera Ya, ya, eso. ya. ¿A ustedes les apareció esta linecita de código? Sí, sí. Si ustedes acceden no solamente desde allí, sino desde cualquier parte de este formulario, por ejemplo, municipios, municipios table adapter, ustedes van a encontrar que él tiene una serie de métodos. ¿Cuáles son unos métodos interesantes? Por ejemplo, tiene el método insert. Este método insert recibe los parámetros en una práctica poco habitual, recibe los parámetros que yo quiero pasarle a ese dataset para que él me vaya y me construya el objeto en base de datos. Este método sí se encarga de hacer un insertado en base de datos. Listo. Entonces, yo aquí voy a coger y voy a decirle, por ejemplo, bueno, antes de eso les voy a mostrar otro método, el update. ¿Qué tiene el update de diferente al otro? El objeto que yo le paso como parámetro. Yo puedo tener un data row, puedo tener varios data rows, o sea, yo puedo actualizar una colección de registros, puedo actualizar también un dataset y otra serie y un data table también. ¿Listo? O también puedo pasarle todos los parámetros, así como el método insert. ¿Dudas ahí? O sea, escribirle que municipios. O sea, es el que a usted le aparece aquí abajo, que termina con table adapter. Ya. O sea, que para que en el texto aparezca lo que yo voy Ajá. componiendo. Bueno, aquí yo lo puse aquí, era solamente para mostrarles que yo en cualquier parte del Pero como código. si tú lo estás llamando a ese form, no debería ser igual. Si yo selecciono otro en el data grid, se llama el método que en nuestra grado. Él no lo hace implícitamente, tenemos que hacerlo nosotros explícitamente. Es decir, por ejemplo, cuando yo termine de editar un registro, que él me vaya y me haga la actualización a base de datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos eso? Yo me voy acá a Forms, me paro sobre el formulario, ¿cierto? Se está grabando. Bueno, me paro sobre el formulario y voy a las propiedades y voy a los eventos. Si ustedes van a los eventos, por ejemplo, del grid, van a encontrar unos eventos que son iguales a los del textbox, pero van a encontrar un montón de eventos adicionales que son únicas y exclusivamente para el grid. Entonces miren todos los eventos que hay acá. Yo los voy a organizar alfabéticamente y voy a buscar acá, pero tienen que estar parados sobre la forma. no, sobre el grid, siempre se paran sobre el que ustedes quieren configurar. A ver, pero espérate, qué pena. Ya, tranquila. Adapter, eso es solamente para saber, pero no vamos a hacer nada. Sí, no, Ok. pues ya les voy a mostrar. Listo, entonces, por ejemplo, yo tengo una serie de eventos, miren los que me aparecen por acá. Primero me sale uno que se llama User Deleting Row. Eso quiere decir que cuando estoy empezando a eliminar una fila o cuando estoy eliminando una fila, me va a disparar ese evento. Pero hay otro que es cuando ya me eliminaron la fila. ¿Sí me entienden la secuencia de tiempo? Uno es cuando estoy eliminando, el otro es cuando ya la terminé de eliminar. Y hay otro, por ejemplo, que es cuando yo agregué una fila. Listo, entonces estos eventos se van a disparar. Por ejemplo, si yo agrego este evento, seleccioné el de Add Row, me devuelvo para acá, y si también configuro, por ejemplo,
de editar. Selección change. Sí, entonces lo que yo voy a hacer aquí es que las filas que están modificadas, yo las voy a guardar en base de datos. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo lo que hago es acá dentro selecciono el grid, en este caso se llama Data Grid View 1, que no le cambié el nombre. Data Grid View 1. ¿Cuál evento era? Selection Changes, sí. Entonces aquí voy a buscar las filas seleccionadas. O voy a buscar todas las filas, voy a recorrer todas las filas. Voy a crear un for each para ellas. Yo creo que hay un método que se llama las filas adicionales. Pero ese es cuando creo un nuevo registro, que es justo el que tengo arribita. Ya que es por cada selección, va a ser el cambio. Sí, Cada registro. por cada registro, pero voy Cuando a, lo seleccionen, ¿no? voy a preguntar cuáles fueron editados, porque yo tengo la capacidad de saber cuáles fueron editados y cuáles no. Entonces solamente los que son editados son los que voy a mandar a base de datos. ¿Cómo saco esas dos acá? Ya te voy a decir. Así, message box, grid, data grid view, data grid view 1. Y voy a recorrer las filas. Entonces para cada una de las filas, yo lo que voy a hacer es, primero voy a mirar qué tipo de datos son las filas. ¿Qué tipo de datos son? Dice que son data grid view row collection. Entonces voy a poner un breakpoint aquí para que miremos una vez más la utilidad del Intermediate Windows para cuando ustedes estén haciendo y estén programando. Entonces la primera vez que me paro acá va a recorrer todas las filas, o la primera vez que entro, perdón, al evento, al formulario, él va a intentar entrar al Selection Change. ¿Por qué? Porque él va a intentar colocar la primera fila como seleccionada. Listo, entonces ahora me va a pasar acá. Y tú te vas para la preferencia. Sí, ahí se fue. Sí, ahí está. Sino que estaba con la... cerré. Listo, ahora sí. Entonces voy a empezar a recorrer y ahora voy a mirar qué es item. Entonces miren que item me va a traer una serie de resultados. Vamos a mirar qué es item. Item me dice que es un data row view. Listo. Entonces yo dentro de ese puedo empezar a acceder a sus diferentes propiedades. Lo que debo hacer es ir a buscar cuál es el objeto que yo tengo dentro de ese data row view. Entonces voy a darle item punto, lo voy a castear, tengo que castearlo como un data row view item. Lo casteo. Y miren que obtengo la misma información, pero ahora yo sí puedo empezar a jugar con las propiedades de ese objeto, que ahorita solamente me salían 4. Entonces hay uno que se llama el databound item. El databound item simplemente es el registro que yo tengo asociado a esa fila. Entonces dentro de él van a encontrar uno que se llama el row, pero para eso yo debo castearlo también. Siempre hay que hacer el casteo. Siempre hay que hacerlo, en este caso sí, ¿Pero por qué no lo has nombrado? porque él me retorna un tipo de dato genérico. Miren que yo le doy acá y me retorna es un object, no más. Ah, Ok. Entonces para eso cuando me retorna un object yo hago el casteo. Entonces vengo acá y vuelvo y lo casteo.
Entonces ahí tengo ya eso. Y ahora sí puedo acceder al row, al data row, creo que es. Espérame. No. Ah, bueno, espérame que tengo un error ahí en la... Eso no va aquí, sino que va acá. Va a COS. Espérenme que me enredé con todos esos paréntesis. Bueno, ese funciona. Y ahora esto lo voy a castear. Ah, bueno. Null. Muy bien. Ahora tengo que pasarme a la siguiente fila, porque ese me dice que es nulo. Yo tengo un error aquí. Sí, eso es lo que... Lo mismo que uno haciendo. Lo que mejor es el cuando pasa. Eso es un código. No, que para muchas maneras. Que aparte eso te mucho reír. O si no me la Felipe todavía. Listo, caí que no. Así es el error del error. Sí. Imagínense eso, entonces yo sin saber qué me va trayendo cada cosa, no me hubiera acordado. No me hubiera acordado de la línea de código, la verdad. Entonces, tengo dos líneas de código básicamente. Una, que fue esta, que ahora sí ya yo puedo empezar a sacar mi código. Y la otra, que fue esta. Fue esta, ¿cierto? No. ¿Se me perdió? Se me perdió la otra. Esta. Entonces aquí ya yo tengo el data item como tal. ¿Dudas todas? No, pues. Tranquilo, muchachos. Ya les voy a explicar todo este mamarracho que hice aquí. Y quiero mostrarles WPF. Yo ya hoy no alcanzo, pero mañana en un ratico les voy a mostrar WPF y van a ver cómo eso en dos líneas de código sale de una vez. Entonces miren que aquí ya tengo mi data item. Ya tengo el registro que yo quiero entrar a modificar. Pero estos registros, por ejemplo el A, tiene una propiedad que me permite saber si el registro ha sido editado o no.
Ay, ay, ay. Venga, yo ejecuto esto de nuevo. Entonces miren, por ejemplo, acá él me está diciendo si es una nueva fila. Con esta propiedad yo puedo saber si es una nueva fila y yo puedo saber si voy a llamar al método insertar o si voy a llamar al método actualizar. ¿Sí me hago entender? Mira, por ejemplo, acá. ¿Dónde se me hizo? O sea, espérame, Esta. explícanos eso, o sea, Listo, venga. o sea, por cada registro que pensamos hacer ahí con eso. Con cada registro que yo tengo en el grid, por ejemplo, si yo tuviera un botón guardar, ¿cierto? Y yo digo, yo agregué 4 registros, edité 2 registros y tengo un botón guardar, ¿cierto? Entonces en ese botón guardar, yo lo que voy a hacer es recorrer todas las filas, voy a preguntar cuál es nueva y cuál ha sido editada. Entonces las nuevas, entonces yo le pregunto, O sea, que venga, la primera me estoy parando en ese registro. Data aquí, aunque me estoy parando en ese. sí. Ah, ya, pues en el registro donde Ajá. estoy parada. Entonces si ese es nuevo, entonces yo puedo llamar al método insertar. Y ya ahí tengo que pasarle toda esa chorrera de parámetros, porque lastimosamente solamente me va a dejar eso. Listo. Y si no, yo lo que ya hago es llamar un actualizar. Yo lo que haría es llamar un actualizar, que le voy a pasar este método. Llamaría ese y aquí ya ustedes saben que van todos los parámetros pues que se necesitan pasar. Y acá copiarme este otra vez, van para yo hacer el update. Municipios, table adapter update. Dime. Si ese no fuera un grid, si no digamos desde ahorita el combo, a mí me tocaría el casteo como row o Si fuera para el... el combo, sí, yo fuera que si me seleccionan acá yo hago otra cosa, pues, por ejemplo, si me cambian la selección del combo, si no me seleccionan la primera, sino la segunda. Ah, bueno, de hecho, bueno, esos controles, por ejemplo, Pero no toca así. No, hay una forma mejor, y es que ellos tienen esto que se llaman los selected rows. Entonces con eso yo puedo saber cuál es el que está seleccionado o las filas que están seleccionadas. Pero si yo quiero dar, o sea, que justo cuando me cambien la selección haga algo. Ah, bueno, entonces Ahí me tocaría hacer, y porque siempre casteas al grid view, y si estoy en el combo, me debería hacer el casteo al combo. Ah, bueno, mira, no, porque entonces ya yo lo que tengo que hacer es configurar el combo box. Eso, ahí adentro, si yo voy a hacer alguna, como lo que estás haciendo con el grid view, el Ajá. casteo me tocaría ponerlo con... No, porque, bueno, ese es mucho más sencillo. Mira, por ejemplo, este tiene dos que se llama el Selected Index Change y el Selected Value Change. Entonces, el Selected Index Change lo que me dice es cuando un índice de la fila me cambió el ítem seleccionado. Entonces yo seleccioné el tercer registro, seleccioné el primero, seleccioné el cuarto. Y ese es cuando yo cambié el valor del registro seleccionado. O sea, cuando yo cambié y dije, venga, es el del ID 4, es el del ID 5. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de estos dos. Entonces aquí yo lo que hago es llamar a ese combo. ¿Cómo es que se llama ese combo? Ese combo se llama combo box 1. Listo, entonces este combo box 1 tiene algo que se llama el selected index, el selected item o el selected text o el selected value, cualquiera de las propiedades que tú necesites. Yo necesito saber cuál fue el label, o sea, el nombre que seleccionaron, entonces selected text. Yo necesito ese el ID que seleccionaron, entonces el selected value. Yo necesito el selected item, que es el selected item, todo el objeto completo. ¿Y qué es el selected index? La posición del objeto que yo seleccioné. Entonces, ¿por qué tú usas ese casteo de arriba? O sea, eso es necesario cuando no tienes grid. O sea, eso lo estoy haciendo solamente porque quiero hacer la operación de guardar todo lo que esté en el grid. Entonces yo quiero guardar las que son nuevas, yo quiero guardar las que estoy actualizando, entonces para eso hago ese casteo nomás. Listo. Y ya entonces en la próxima les muestro con WPF lo sencillo que es hacer eso, sin tanto pedal. Aquí, más pedaleado. Y para finalizar ese Rex X que queda,
¿Cuál? A la derecha acá, mira. Por aquí, este es cuál. Es porque generó. Ah, bueno, eso simplemente... Ejecutable. No, eso es por ejemplo cuando yo... ¿Qué puedo hacer yo aquí? Yo puedo hacer, por ejemplo, un diccionario. Por ejemplo, yo quiero que un label tenga... que un label según el idioma se me cambie. Entonces, si es nombre en español, entonces muestre el nombre. Si es en inglés, muestre name. Entonces yo configuro esos... Yo los puedo configurar acá. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos mañana. Bueno, mañana les cuento algo que necesito que hagamos. ¿Listo? Tenemos un ejercicio.